Hola y bienvenidos. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que es la antena de AM, de la radio AM. ¿Qué pasa cuando ellas se sueltan y quedan todos esos cablecitos sueltos y no sabemos dónde van colocados? Aquí tenemos una antena de ferrita, una antena de AM. Y tiene por acá unos cablecitos y resulta que no sabemos en qué parte del circuito van conectados o se desconectó alguno mientras íbamos a hacer cualquier cosa allí y se desconectó por cualquier error que uno haya podido haber hecho y quedó por allí suelto y no sabemos cómo reconectar. Bien, hoy vamos a hablar sobre esto, qué son y cómo intentar encontrar los sitios de conexión de estos cablecitos. Así que sin más, vamos a eso. Bien, como su nombre lo indica, esta es una antena que está ubicada o está instalada alrededor de un núcleo de ferrita. La ferrita es un material de un tipo de hierro, tiene unas propiedades magnéticas, no es un imán, pero tiene propiedades magnéticas y entre sus propiedades eh, está que ayuda a mejorar lo que es el flujo electromagnético entre una u otra bobina. ¿Ok? El cableado está formado por unos hilos de leads, como se les llama, son unos hilos de cobre esmaltados que están unidos en los extremos. Son particularmente efectivos en lo que es la recepción y la transmisión de alta frecuencia, muy utilizados en esta parte de la electrónica con ese fin y entre otros, entre etiquetas electrónicas y bueno, un fin de cosas que no es el tema de hoy. Si quieren averiguar un poco más o saber un poco más, les sugiero ver lo que es hilos de Litz, Litz. ¿Okay? Y ahí en internet podrán encontrar mucha información sobre este material. ¿Cómo funciona la antena de AM? Bien, aquí tenemos el esquema de este radio Philips que tengo aquí. Vamos a mostrárselo de este que está acá. Este es el esquemita de ese radio y vemos acá lo que es la antena de AM. Como ve, está formada, parece un transformador, está formada por un primario que es mucho más grande, como vemos acá, y un secundario. Y estas son las conexiones que lleva esa antena. Por tanto, esto está aquí un poco maltratado el papel. Tenemos acá, como decía, el primario, el secundario. El primario induce la señal recibida al secundario y esa inducción se ve favorecida gracias a este material del que les hablaba, la antena de ferrita. Por tanto, como estamos viendo aquí la estructura de cómo está fabricado, aquí tenemos también lo que es un primario y un secundario. Aquí se ve claramente que hay una parte ¿eh? que separa ambas bobinas. Esta y esta más grande es la del primario y esta más pequeña es la del secundario que está allí. Vamos a medirla. Vamos a medir lo que es la resistencia que tiene una bobina con respecto a la otra en caso de que nosotros querramos saber cuál es el primario y el secundario, porque como vemos en este circuito que está aquí, no da para ver claramente cuál es cuál, ¿ok? No da para ver cuál es acá porque la tenemos fuera de su equipo y podemos verla bien, bien. Así que el paso siguiente vamos a reconocer el primario y el secundario únicamente. Bien, aquí tengo identificado los cables. Este que está aquí es el negro, rosa, blanco y rojo. Ahora vamos a identificar aquí quiénes son los del primario y quiénes son los del secundario. ¿Okay? Vamos a empezar por esta punta aquí. Nada. Aquí está uno. 9.1. ¿Ok?
¿ok? Entonces, lo que es el negro y el blanco están unidos, ¿ok? Es una bobina. Y fue de 9.1, ¿no? Ahora, obviamente, ya va, estoy haciendo mal contacto acá. 2.1, el rosa y el rojo, 2.1 ohmios. ¿Quién es el primario aquí? Por supuesto que el negro y el blanco. Y este es el secundario. Aquí ya teníamos identificadas lo que son el primario y el secundario, de acuerdo a cómo lo veíamos acá, primario y secundario. Bien, ¿para qué nos sirve la medición que acabamos de hacer? Aparte de identificar quién es el primario y el secundario, también para verificar de que la bobina no se encuentra abierta y que ambas tienen continuidad. Y la otra nos sirve para poder identificar un extremo del otro. Por ejemplo, esta es la del primario. Sabemos que la bobina del primario, un extremo va conectado a tierra y el otro extremo va hacia uno de los extremos del condensador variable. Por ejemplo, yo quiero identificar esta punta suelta que está acá. Si yo pongo un extremo del medidor de continuidad en tierra y lo pongo acá y encuentro continuidad, ¿esto qué quiere decir? Que el otro extremo de esta bobina va conectado a tierra y que este que está suelto aquí es el que se soltó del condensador variable. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo de cómo va a estar conectada la bobina primaria. Aquí tenemos los tres pines del condensador variable. El pin del medio es tierra. Por tanto, aquí en este extremo tenemos un cable conectado al pin de antena y el otro extremo de esta bobina está conectado aquí, a tierra, al pin central del condensador variable. ¿Okay? Ya para el momento tenemos claro dónde van conectadas las bobinas del primario. ¿Okay? El primario que tiene mayor resistencia ómnica y el secundario que tiene menor resistencia ómnica. Ahora vamos a pasar a las conexiones donde pueden ir el secundario. Vamos entonces con el secundario. Como vemos acá en el esquema es la bobina más pequeña y uno de los extremos va conectado a tierra y el otro de los extremos va conectado bien sea a una resistencia o al punto medio de dos resistencias, que no es el caso en este, o simplemente va conectado a la base, a un punto de un condensador tipo cerámico que está conectado a la base de un transistor, que es, en este caso es el transistor mezclador. Y ese puede ser uno de los casos. ¿Ok? Por ejemplo, el transistor mezclador en este caso está por aquí, escondido, este que está acá. A ver, aquí. Este es el mezclador. Está bien cerca del condensador variable y en este otro circuito está aquí, cerca del condensador variable. Este es el transistor mezclador. ¿Okay? Este es el que hace que la señal de antena, ¿okay? Esta sería la señal de antena y esta sería la que viene la señal del oscilador local, ¿okay? Y entre ellas dos sale como resultante la frecuencia intermedia, ¿ok? De AM, que puede ser de 455 como de 456, depende del fabricante, ¿ok? Por acá tengo otro esquema de radio AM y vemos acá el secundario. El secundario va conectado a la base del transistor mezclador por intermedio de un condensador cerámico.
no va directamente, pero si en dado caso nosotros quisiéramos agarrar ese cablecito e ir investigando el punto de conexión, podríamos buscar la base y conectarlo en la base y ver la respuesta que nosotros podamos tener en caso de que estemos, como dije, ensayando la ubicación de ese cable suelto, ¿ok? A tierra y a base del transistor mezclador, ¿ok? Realmente, como veníamos viendo, la base de este transistor, acá tenemos bien podría ser este cerámico que está acá, ¿ok? Es cuestión de ver en el lugar de las pistas e ir ensayando. Acá en este caso, que es el que está por acá, va esta resistencia de 100 ohmios está por aquí metida entre la antena y el condensador variable, bien escondida, muy poco visible. Creo que por aquí se ve ese brillo que está ahí, esa es la resistencia. Si yo quisiera hacer alguna intervención de revisión del transistor, tendría que desmontar la antena y todos sus cablecitos para poder hacer esa verificación. Bien, entonces ya nos está quedando claro cómo es que va el secundario, pero hay un tercer tipo de bobina, así que vamos a mencionarlo, ¿ok? Hemos estado hablando de las bobinas que son las típicas que llevan los radios a transistores, pero hay otro tipo de radios que llevan un chip, donde todas las etapas de frecuencia intermedia están dentro de un encapsulado, de un chip. Por ejemplo, este radio no lleva transistores, tiene todas sus etapas dentro de un circuito integrado. Bueno, aquí tenemos el caso de una antena de AM que tiene 3 cables. Aquí tenemos este que es de color rojo, este otro que es de color negro y este que está aquí que es de color rosa. Ok, le he dado vuelta al circuito y aquí tenemos el de color rosa. Está soldado al pin del condensador variable que corresponde a antena. Esta es la sección de AM, allí está FM. Este es antena, tierra y este es el pin de la osciladora. ¿Okay? Bien, entonces acá tenemos que este extremo donde está conectado el cable rosa de la antena de AM. ¿Sí? Y aquí tenemos el cable rojo y aquí tenemos el cable negro. El cable negro está conectado al pin central del condensador variable, que es tierra. Mientras que el cable rojo está conectado, seguimos por acá, la pista, a este pin, que sería 14, 13, 12, 11, 10, al pin 10 del circuito integrado. Bien, he tomado acá las medidas entre el rojo y el negro, el rojo y el rosado, y el negro contra el rojo y el negro con el rosado. Ya le voy a explicar lo que son las medidas que obtuve aquí, ¿ok? Según lo que estamos viendo ahí en el circuito, como está conectado el condensador variable, vemos que en un extremo está el cable rosado y en el pin central del mismo condensador variable está el cable negro y este que sería el cable rojo que va hacia el pin 10 del circuito integrado. Por tanto, acá tengo unas medidas. La menor medida da entre el rojo y el negro, así que este pedacito vendría siendo lo que es nuestro secundario. ¿Ok? Bien. Bien, aquí tenemos el diagrama del circuito integrado. Vemos que en el pin 10 está conectado el cable rojo que viene de la bobina, identificada allí como L1. Bien, ya sabemos lo que es el pin 10, que va conectado al pin 10 del circuito integrado. Pero ¿qué es el pin 10?
que lo tenemos, es la entrada de radiofrecuencia de AM. Entonces, como conclusión tenemos el cable rosa por un extremo del condensador variable, el cable negro al pin central de tierra y el cable rojo a la entrada de radiofrecuencia del circuito integrado. ¿Sí? Bien, pues nada, creo que hemos llegado al fin. Espero que esta información les resulte útil, cómo identificar las conexiones de las antenas de ferrita de AM. Y si usted fue alguno de los que rompió uno de esos cablecitos, pues no lo vuelva a romper. Así que, como dije, espero que le haya resultado útil y será entonces hasta una nueva oportunidad, ¿ok? Así que adiós y hasta la próxima. Suscríbanse. Chao.